Si ustedes van a un supermercado, suponiendo que vayan al supermercado, analizar lo que le está pasando a los alimentos. Los alimentos los calentamos, los enfriamos, los liofilizamos. Es decir, todos son procesos de temperatura. Todo temperatura, entrega de calor. Ahí está siempre el primer principio de la termodinámica. Siempre. Porque hacemos los fideos, los ravioles, siempre está allí. Así que es importante. Después de este preámbulo, entramos entonces en definir sistema. Otra vez importante, línea de punteadas, establecer una frontera. Ahora le vamos a llamar frontera a la línea de puntos. Y si tenemos un sistema, todo lo que rodea al sistema es un medio. Y el conjunto sistema medio es el universo termodinámico. Ese universo termodinámico puede coincidir con el universo. Quiere decir que en un universo termodinámico pueden estar las estrellas, los agujeros negros y los planetas. Pero también puede estar su cocina. Puede estar la cacerola con agua caliente, puede estar la cocina, o puede estar la cocina y el comedor. Es decir, o puede estar la heladera. Es decir, ¿me explico? Quiere decir que el universo termodinámico incluye, el sistema sería el lugar donde nosotros vamos a hacer el estudio termodinámico. Todo lo demás es medio. Ténganlo en cuenta porque también el medio interactúa con el sistema. ¿Está bien? Bueno, entonces el sistema es parte de la materia o región aislada imaginariamente. Ustedes vieron que en los balances de masa nosotros elegíamos los sistemas en forma imaginaria, es decir, no hay una regla matemática, diga, mire, este es el sistema. Y ahí está el problema. El sistema lo eligen ustedes. Y de acuerdo a cómo elijan el sistema, así va a ser la resolución. Algo se lo adelantamos en los balances de masa. Frontera es el límite del sistema, medio es lo que rodea al sistema, y universo es la suma del sistema y el medio. Empecemos a familiarizarnos con esa nomenclatura. Otra nomenclatura. Todas las variables que estén escritas con minúscula son variables directamente intensivas. ¿Qué diferencia hay entre una variable extensiva y otra intensiva y extensiva? Es decir, esas dos palabras. Por ejemplo, yo tengo un tacho que tiene una determinada presión. Si yo ese tacho lo divido en dos, por una pared, la presión va a ser igual. Si tengo dos atmósferas en un lado y tengo dos atmósferas en otro lado. No hay inconveniente, no hay problema. Si tengo temperatura, y tengo una temperatura de 50 grados en un recipiente, y lo divido en dos, tengo 50 grados y 50 grados. Ahora, si yo tengo directamente un volumen de 4 litros y lo divido en dos, tengo 2 litros y 2 litros. Ahí cambió la cosa. Si yo tengo masa, es decir, la divido en dos y ya tengo una masa de un lado y otra masa diferente. Entonces hay variables que se miden por la extensión y otros por la intensidad. Es decir, intensivas y extensivas. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a empezar a trabajar el sistema con 3 variables. Presión, volumen y temperatura, como la ecuación de los gases. Presión, volumen y temperatura. Entonces, estas dos, la presión y la temperatura, son variables de estado intensivas. No son extensivas. El volumen sí. Entonces, ¿qué hago? El volumen lo voy a dividir por la masa. El volumen lo divido por la masa y tengo un volumen con minúscula. Y este volumen sí es un volumen específico. Ya, este volumen es independiente de la masa. Si cuando yo divido un término por la masa, lo hago independiente de la masa. Así. Y si ustedes dudan, ¿saben cuál es la recíproca del volumen específico? Es la masa sobre el volumen. ¿Y la masa sobre el volumen qué es? La densidad.
y la densidad de una sustancia es independiente de la masa. Si yo tengo la densidad del agua es tanto, la densidad del ácido sulfúrico es tanto, y la densidad del ácido sulfúrico, es decir, esa misma, o la densidad de la leche es tanto bajo las condiciones establecidas. Entonces, cuando ustedes vean una directamente variable de estado con minúscula, sí piensen que es una directamente intensiva. Quiere decir que si yo hablo de presión, de temperatura y de V con minúscula, tengo 3 variables independientes de la masa. Si yo tengo presión, temperatura y volumen con mayúscula, estas no dependen de la masa, pero estas sí, porque está con mayúscula. Y estas, la presión, la temperatura y el volumen, la vamos a llamar funciones de estado. Entonces tenemos ahora palabras nuevas. Entonces, sistema ya lo habíamos dicho. Tenemos frontera. La frontera limita al sistema. El sistema va a ser donde vamos a hacer el estudio. Todo lo que rodea al sistema se va a llamar medio. El conjunto del sistema y el medio se va a llamar universo termodinámico. Y entonces vamos a tener o vamos a estudiar nuestro sistema con 3 variables directamente intensivas. Es decir, a ver, en nuestra antigua cabeza tenemos un tacho, le meten un gas ideal, lo tapan y ahí tienen un sistema que vamos a ver cómo varía la presión, cómo varía la temperatura y cómo varía el volumen específico. Ahí tienen un sistema. Por ejemplo, ese tacho lo vamos a poner en un ambiente que el tacho está a 20 grados y lo ponemos en un ambiente que está a 40 grados, entonces vamos a tener un sistema que está rodeada de una frontera. En este caso la frontera es una frontera física porque es el tacho, la frontera es física, no la hacemos con puntitos, ya existe. Adentro hay directamente un sistema de estudio que va a ser un gas ideal y que en ese gas ideal va a haber variables y esas variables de estado vamos a querer que sean todas variables intensivas y vamos a variar la presión, la temperatura, va a variar la temperatura porque el medio exterior está a mayor temperatura, por ejemplo, o puede variar la presión. ¿Me explico? ¿Queda claro? Es decir, en definitiva, ya los modelos los hemos conocido. Lo que pasa es que ahora estamos dando forma y estamos dando nombres, es decir, a esos sistemas. Por otra parte, otra de las cosas, la frontera o las paredes, es decir, pueden variar, porque pueden ser directamente rígidas, es decir, no moverse. Quiere decir que ustedes tienen un tacho y un tacho no se deforma, pero yo también puedo tener un globo, y en el globo puedo tener aire. Entonces las paredes directamente se van a deformar. Las paredes, es decir, yo puedo tener agua en un termo. Entonces lo que yo quiero es que el sistema no se vea afectado por el medio. Si yo quiero en el termo poner agua para el mate, y la idea es comprar un termo que ese agua se mantenga a una temperatura elevada durante un determinado tiempo. Cuando eso ocurre, vamos a decir que la pared es una pared adiabática. Adiabática quiere decir que no hay interacción energética, es decir, no interacciona con el medio. Si yo compro un termo adiabático, lo que pasa que, no existen los aislantes perfectos, como tampoco en la electricidad existe el dieléctrico perfecto. Es decir, pero bueno, busco lo más que puedo. También
las heladeras que me vendían antes no eran tan adiabáticas como son ahora. Entonces la palabra adiabático, es decir, también vamos a empezarlo a incluir en nuestro idioma.